Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Estamos empezando el en vivo. Hoy vamos a presentar al escritor Hans Ver y ya lo voy a invitar para que pueda unirse y podamos dar inicio a nuestro programa. Ya veo que algunos están empezando a unir. Ya pronto les van a ir saliendo el botoncito de en vivo. Entonces ahí vamos a poder entrar. Hola Carlita, gracias por estar aquí. Estoy invitando en este momento a Hans Ver. Vamos a poner su nombre. Aquí es todo un tereque. A ver, Hans Ver. Hola Macris, ¿cómo estás? Estamos en este momento invitando a Hans Ver para, sino que vamos a escribirlo bien. Hans Ver. Parece que aquí no. A ver, un ratito. Hola, hola, hola. Ah, ya. Ahora sí. Listo. Estar apareciendo en un ratito. Bueno, los sigo saludando. Qué gusto verlos, Lorena. Gracias por estar aquí. Querido Hans, qué gusto, bienvenido. Encantada de tenerlo con nosotros esta noche. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Hans, gracias. Si puede acérquese un poco al micrófono, póngase más cerca del celular para que se lo Sí, escuche súper bien. sí, va. Igual, si ustedes no sienten que nos escuchan muy bien, cualquier cosa me cuentan por mensajes. Voy a estar leyéndolos y anotando algunas de sus preguntas y comentarios. Tengo el gusto de compartir con ustedes esta noche, bueno, tarde-noche, esta conversación con el escritor Hans Ver Martínez. Es mi gusto y mi privilegio acercarles a ustedes a escritores ecuatorianos, que conozcamos más su literatura, los libros que tienen y cómo pueden impactarnos, cómo pueden enriquecer nuestra vida y cómo pueden abrir nuestros horizontes. Entonces, Hans, ¿qué le parece si comienzo con una pequeña presentación para que las personas que nos escuchan, que se están uniendo, lo conozcan un poquito más? Perfecto. Sí me escuchas bien, ¿no? Sí, sí lo escucho bien. Siempre igual, siento que podría ser un poquito más alto, pero sí se lo escucha bien. Ya. Igual aquí, nuestro público, por favor escríbanos si escuchan bien a Hans. A ver, Hans, diga hola. Hola, hola, hola con el público que tengo el Ok, entonces privilegio aquí, de que estén presentes, ¿no? Para genial, escucharnos. cuéntenos si escuchan a Hans. Qué lindo que estén Julieta y Emilio. Querido Hans, aquí están Julieta y Emilio, unos lectores chiquititos e inmensos que usted tiene con quienes estamos trabajando la novela Casita Casona Casuna. Aquí nos escribió Andrea Hernández, que está escuchando este en vivo con sus dos hijos, con Emilio y Julieta. Qué bien, qué bien. Bienvenidos. Un gran Gracias. placer que estén presentes, ¿no? Los Sí. lectores de Casita Casona. Sí, genial. Aquí nos dicen que sí lo escuchan, por ahí dicen un poquito bajo, por ahí muy claro, sí lo escucho bien, entonces vamos con esto. Vamos adelante. Muchísimas gracias. Está toda la familia de Andrea Hernández, qué lindo, toda la familia Roca, qué belleza. Gracias por estar aquí. Creo que la charla que vamos a tener hoy con Hans tiene muchísimo valor. Con Hans estuvimos preparando un contenido de muchísimo interés para ustedes este sábado. Trabajamos algún tiempo, ¿sí o no, Hans? Así es. Y como les decía, ahora les voy a presentar un poquito quién es Hans Ben Martínez. Bueno, Hans es un escritor ecuatoriano, guayaquileño, nacido en la década de los 60. Él tiene varios reconocimientos literarios, ha ganado algunos concursos, como el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1999, por su novela Los Senderos de Emaús. También el premio Aurelio Espinosa Poli por la obra Acaso si lloviese en el 2009, publicada posteriormente con el nombre Maratón. Esta noche les voy a estar contando un poquito sobre Maratón. Vamos a hablar un poco sobre esa gran novela, estoy seguro que la van a amar. También ganó el concurso nacional de literatura Ángel Felicísimo Rojas con su novela Las luces de la felicidad en el 2012. El premio de novela corta La Linares en el 2020 con la obra Firmamento. Esta novela me interesa muchísimo. Es una novela de ciencia ficción. Ahí está, nos la está presentando.
Hans en pantalla. En esta novela, Stephen Hawking dirige un robo a un artefacto extraterrestre encontrado en Ecuador. Bueno, como van las últimas noticias, de pronto se nos hace realidad. También Hans ha ganado el Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío en el 2021 con su novela El Informe Jamelín. También ha publicado varias obras de literatura infantil y juvenil bajo el grupo editorial Norma y la colección Barco de Vapor del grupo SM. Ahí está pues una de las obras que abordaremos esta noche, Casita Casona Casuna, que es la que tengo aquí atrás, siempre en pantalla. Muchísimas otras obras, Soldado G3113 en el 2003, el viaje al cráter de Ngorongoro, que se me hace dificilísimo pronunciar, una bandada de pelícanos y un montón de cuentos que realmente, libros, novelas que son preciosos, que recomiendo su lectura. Ya hoy Hans nos contará dónde y cómo poder conseguir sus libros, porque de verdad que quiero que salgan súper inspirados, con ganas de leerlo, de tener un gran rato, un gran momento leyendo su obra. Querido Muchas Hans, gracias por la me olvidé de presentación. algo, corríjame por favor. No, ¿Sí, no, sí sí, dije todo está ok? bien. Después sale muy aburrido tanta cosa. De acuerdo, Hans. Entonces vamos con las preguntas. Cuénteme, usted tuvo la amabilidad de escribirme una hermosa dedicatoria en su novela Maratón, y en esta usted me puso: suerte siempre en ese viaje literario. El camino es complicado. En ese sentido, Hans, quisiera que compartiera con nosotros qué ha sido complicado para usted en su camino literario. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público que está presente, ¿no? Bueno, ¿qué ha sido complicado? En primer lugar, escribir de por sí es complicado porque hay que concentrarse muy bien, hay que tener una disciplina. Bueno, yo no tengo la gran capacidad que tuvo Dostoyevsky en escribir El jugador en un mes, al menos dicen sus datos biográficos, ¿no? Entonces, hay que trabajar duro, hay que tener disciplina y de por sí ya es algo complicado. La lectura, en cambio, es placentera. La lectura no hay el estrés que tengo que escribir, que repito la palabra, que tengo que revisarme constantemente. Ese es otro punto que es al final, cuando uno ya escribe la novela, hay que revisarla. Entonces hay muchas cosas que uno con el tiempo va aprendiendo. Entonces la lectura en cambio es yo, al menos, acostarse en la cama, aprender el aire y empezar con la novela. Entonces eso es totalmente placentero. Y también es complicado porque hoy en día, pues, en Ecuador es muy difícil vivir de lo que uno escribe, ¿ya? Entonces, yo en toda mi vida he trabajado, estuve en la industria farmacéutica por 30 años y después fui profesor y administrador de la biblioteca del Torremar. Y entonces uno tiene que ganarse la vida, el sustento y encontrar un tiempo para escribir, ¿ya? Dentro de todo eso. Entonces, eso es lo complicado, pero cuando uno ama la literatura, ama escribir, las historias se le meten en la cabeza, lo molestan a uno. Entonces, yo a veces me despierto hoy en día, bueno, siempre me despierto a las 5, ahora último, en los últimos años, pero a veces me despierto antes y ya no tengo sueño, pero no quiero empezar a moverme en la casa porque siento que hago ruido, siento que puedo despertar a mis hijos. Entonces me quedo pensando en la historia, en una historia que estoy haciendo. Entonces digo, ve, aquí hay una falla, o aquí hay tal cosa, y aquí hay tal otra. Eso yo llamo escribir sin escribir, pero me tengo que acordar porque lo tengo que apuntar. Entonces cuando ya escribo, voy a esas correcciones. Entonces, complicado, resumiendo la pregunta, porque cuando uno escribe y uno trata de ser profesional en lo que hace, pues hay que hacer mucha corrección. Y complicado porque en este país realmente muy pocos viven de su escritura,
¿no? Podrán vivir de la literatura como profesores, profesor de universidad, profesor de colegio, en fin, pero como escritor es complicado. Entonces hay que buscar otro trabajo y encontrar el tiempo para escribir. Así es, Hans, estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando ahorita de la complicación que puede surgir al momento de escribir. Hay como poco incentivo social, difícil encontrar el tiempo, no es posible siempre vivir solo de la literatura, solo de la escritura. Y entonces, en ese sentido, al tener varios trabajos, se nos dificulta encontrar el tiempo y la disciplina para escribir. Sin embargo, yo sé, porque conozco a mucha gente que está aquí, que está conectada, que nos está saludando, que hay mucha gente que quiere escribir, que sueña con escribir. Entonces, cuéntenme aquí quienes están presentes, pueden poner la palabra yo, ¿quiénes quieren escribir? ¿Quiénes han escrito? ¿Quiénes a pesar de todo esto complicado se animan a escribir, quieren dar el paso? Esto es así porque la escritura representa un montón en nuestras vidas, a pesar de lo complicado, tiene muchísimas gratificaciones y efectivamente es muy importante a nivel humano poder cumplir estos sueños. Aquí lo felicitan por promover el amor al arte, a la escritura, y estoy leyendo a tanta gente que me pone yo, y en verdad justo lo que queremos con Hans esta noche es estimularlos a que sí, parte de algo complicado, eso es innegable, pero es posible transitar un camino, y eso lo vemos con su novela Maratón, que con ciertos escollos nos lleva a muchos éxitos interiores. Dentro de este paso, pues está la escritura, ¿cierto? Miren, aquí hay tanta gente que me pone, quiero escribir teatro, quiero escribir un libro. Está el paso de escribir, así es, Malena, nosotras ya estamos escribiendo. Y vamos del paso de escribir al paso de publicar, ¿verdad? Cuéntenos, Hans, su camino literario. ¿Cómo llegó de pronto a ser publicado por respetadas editoriales como Norma, Santillana, SM? Cuéntenos para que nos cuente este camino, ¿no? Bien, ahí veo que hay varios amigos míos que se han unido, Emilio, Iván Rosales, algunos familiares, entonces, y a los que no conozco igual, mis cordiales saludos, ¿no? Bueno, yo pienso que el escribir es un proceso, ¿no? Uno va aprendiendo conforme escribe y mientras más escribe, uno aprende más, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo antes me demoraba mucho en hacer una novela, me tardé algunos años en escribir Maratón, pero también Maratón tuvo un tropiezo, ¿ya? Y es que como nos ha pasado a muchos, y aunque la ciudad no era la que es ahora en cuestión de riesgo, pero asaltaron mi casa y me robaron mi laptop. Y ahí estaba Maratón, y se fue Maratón, se fue corriendo con el ladrón. Ya, pero por suerte en el trabajo yo tenía, en ese tiempo eran los CD, y había grabado Maratón, pero estaba, por ejemplo, si yo ya llevaba como 80 páginas, ahí tenía 50. Entonces fue algo con dolor, o sea, reconstruir algo lo que ya había hecho. Y, y bueno, terminé Maratón, concursó en el Aurelio Espinosa Poli, lo ganó. Y cuando estuve en la premiación, se me acercó una señorita de Editorial Norma y me preguntó si es que yo tenía alguna historia infantil. Entonces ahí yo tenía Casita Casona, ¿no? Que no se llamaba así, sino que se llamaba La Promesa, porque al final de la historia, la personaje le hace una promesa a la casa, que no le voy a decir qué es porque hace una promesa, y entonces se llamaba La Promesa. Y entonces se la entregué, después la señorita que era del consejo editorial se fue de viaje y la obra quedó allí. Entonces yo hice un correo como a los 3 meses a ver qué pasaba, ¿no? Y me respondieron, bueno, esta señorita que no recuerdo el nombre, pero era Eugenia, me dijeron que ya no trabajaba ahí, que se había ido de viaje y se fue un paseo por Europa y se quedó por allá. Entonces, iban a leer la obra.
y después de 3 meses me llaman y me dicen que María Eugenia Lazo, a quien le debo la aceptación y la publicación de la obra, vino a Guayaquil a conversar conmigo y entonces cenamos. Era mi primer encuentro con una directora de un consejo editorial, de Editorial Norma. Entonces para mí fue una reunión muy importante. Y ahí se le cambió el título porque ella, como visionera en ventas, dijo que la promesa no era un hombre vendedor, que tenía que ser Casita Casona, que está dentro de la historia, es un verso, ¿no? Mis saludos ahí a Jaime, compañero también del Torremar. Bueno, y se le cambió el título, se cambiaron también ciertos detalles de la obra que eran para ella innecesarios. Yo los acepté, ¿ya? Y la obra nació. Y se tuvo buenas ventas. Después me preguntó, bueno, qué otra obra podía hacer. Y yo había hecho con mi hijo una encuesta, porque mi hijo estuvo en el Torremar, ahí él terminó los estudios de colegio, hice una encuesta en Torremar y en otros colegios de qué libros le gustan a los chicos, ¿no? Era de lobos, de vampiros, ya no le escribí ahí las películas de lobos, las películas de los vampiros. Y por ahí salió la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue la primera vez que yo escribí no lo que me nacía, sino escribía para un público. Entonces, a ver, la Segunda Guerra Mundial, y empecé a construir el personaje, la historia. Bueno, a mí también siempre me gustó la Segunda Guerra Mundial como aprendizaje histórico. Y ahí nació Soldado 3113, la historia de los pastores alemanes, cómo nace la raza, antes de la Primera Guerra fue eso. Y después esta señora, María Eugenia, se va para SM. Y bueno, Hans, ¿tienes alguna otra historia? Ahí vino Viaje al Cráter Ngorongoro, que ganó el premio Darío Guevara a la mejor historia, exactamente a la mejor historia juvenil en el 2015. Y ya después mi nombre, como dice el chavo, sin querer queriendo, empezó a tomar peso en la literatura infantil y juvenil. Entonces ya yo lo que presentaba tenía más opciones a ser publicada. Entonces después vinieron Bandada de Pelícanos, otra que quedó entre las 5 mejores obras de cuando fue la pandemia, que el título se llama Segundo de a Bordo, ¿ya? Que es historias de animales. A mí me gustan mucho los animales, ¿no? Y bueno, ahí fue ya el proceso con las editoriales, ¿no? Y después cuando Norma cierra, Santillana adquiere los derechos de Casita Casona y es la que continúa. Ese es el libro que tienes ahí atrás, el de Santillana, sí, así es. Y esa fue Así es. esa Gracias es por relatarnos todo este camino, Hans. Muchas personas me preguntan, Mariela, quiero publicar, ¿cómo hago? Hemos visto con Hans que uno de los caminos es, bueno, primero darse a conocer mediante concursos literarios, y luego, pues, mediante, en el caso de Hans, pues, mediante su concurso literario, tuvo la oportunidad de que se le acercaran personas de Santillana y tal, para empezar, o de Norma, para ir luego a Santillana, ¿cierto? Y empezar varias publicaciones. Vemos también con Hans que hay como dos caminos. Por un lado, tú escribes un texto que a ti te importa, te impacta, te nace de adentro, ¿verdad? Y luego hay otro camino que es también el de escuchar a los lectores y de darles un poco a los lectores esos temas que ellos te están pidiendo. Aquí Ricky le escribe gran discurso a Hans y también nos pidieron tips para escribir, así que efectivamente le vamos a pedir a Hans. Yo tengo otras preguntas planificadas, pero mi prioridad son sus preguntas. Entonces, en este momento me están pidiendo que le pregunte a Hans qué tips nos pueden dar para escribir.
Entonces, Hans, si nos da rápidamente unos tips que sean infalibles, por favor, yo también cojo mi pluma para anotar y luego continuamos con el resto de preguntas que tenemos. Si ustedes tienen más preguntas, no duden en escribirlas. Ya. Así que, Hans, cuéntenos unos tips para Bien, escribir. antes de eso vi a una amiga mía, pero amiga mía por Instagram, no la conozco personalmente, Lola con L, que da muchos tips ortográficos muy buenos, tips actuales, ¿no? Y hizo una pregunta si yo soy un escritor autodidacta o si Oh, tuve no la leí. aprendizaje. Sí, perfecto. Entonces, sí, soy 100% autodidacta. Ya cuando tenía algunos libros, estudié lengua y UTPL, pero para tener el título de profesor de lengua y literatura, porque sabía que alguna vez, presentía que alguna vez lo iba a necesitar, como efectivamente lo utilicé para mis 7 últimos años laborales, ¿no? Autodidacta, y ahí también te respondo la pregunta con los tips. Primero, la lectura. La lectura, uno tiene que ser un gran lector, ¿no? Y en eso tengo una anécdota que yo de chico era, o sea, no era muy enfermo, pero sí tenía un problema renal que se lo descubrió como a los 20 años, ya tuve que ser operado. Pero cuando yo tenía 7 años, por ahí, cualquier cosa de repente me caía mal, ¿no? Iba a parar a la clínica de Guayaquil con sueros por eso tengo paciencia, dicen, porque tenía que ver, el suero antes era de vidrio y tenía que ver cómo las gotitas salían, una gotita, otra gotita. Yo me ponía a contar gotitas y bueno, tenía que hacer algo. Hasta que alguien llegó, un ángel llegó, no me acuerdo quién era, quién fue, pero fue el que dicta mi camino como lector. Me llevó un libro de África y yo quedé encantado con ese libro y lo leía y veía las imágenes y lo volvía a leer. Entonces cada vez que iba a la clínica iba ya con el libro bajo el brazo, ¿no? Y para mí, posteriormente, que dice cuál ha sido el libro más complejo que ha escrito Leo. Y entonces de allí en adelante fui lector. Entonces cuando tenía buenas notas, le pedía a mi papi que me comprara los cómics en el correo. Después leía los libros de Buffalo Bill, de Corazón. Entonces ya me quedó ese amor con los libros. Entonces el primer tip es leer. Leer variado, ampliar el conocimiento, y ahí vienen también los autores que me impactaron, Cortázar, y con un cuento especialmente, la noche boca arriba, que bueno, ahí en tal forma le contesto a Ricky, que pone cuál ha sido el libro más complejo que Sí. ha escrito o leído. Yo diría, el cuento más hermoso fue ese, aunque Cortázar tiene muchos cuentos que son fabulosos, y La noche boca arriba me enseñó a que uno puede escribir cualquier cosa, cualquier cosa, pero si es que es creíble, si es que convence lo que estás escribiendo. Porque si yo les cuento ese cuento, y es medio raro, es un tipo que va en una moto en la ciudad y tiene un accidente y lo llevan a la clínica y sueña que es un azteca, no, es un indígena que es atrapado por los aztecas, y vuelve a soñar su vida de ciudad, vuelve a vivir su vida de ciudad y se alterna con lo que les pasaba a estos indígenas, que lo capturan, lo llevan a la pirámide, prisionero. Entonces, a mí me encantó ese cuento. Entonces, ahí aprendí la lección de que uno puede encontrar cualquier cosa, pero si está bien contada y convence al lector, lo puedes hacer. Y también, pues, García Márquez, etcétera, etcétera. El Quijote de la Mancha, es un libro que nunca pasa. También Asimov, de ciencia ficción. Uno tiene que leer variado, ¿no? Y porque eso uno
tiene conocimiento, yo cuando leo algo y si hay una frase que me gusta, yo me tardo mucho en leer un libro. Cuando hay una frase que me gusta, yo le pongo un corchete y de acuerdo, ahí viene la parte autodidacta. Nadie me dijo eso, sino que yo lo empecé a hacer. Si me gusta mucho, mucho, le pongo 3 rayas. Pero si es algo fuera de serie, le pongo 4 rayas. Entonces, al final, cuando termino el libro, cojo una hoja y anoto de puño, lápiz en mano, pluma en mano, todas las frases que tienen 4 rayas. Y las vuelvo a disfrutarlas. Y ahí, inconscientemente, creo que aprendo mucho. Entonces, cierro las hojas y se quedan en ese libro. Entonces, cuando yo quiero releer el libro, voy a lo que yo he escrito. Entonces, esa es la primera parte que debe ser intensa y debe ser constante. La segunda, ya cuando uno escribe la historia, uno la puede tener en mente, la puede ir trabajando poco a poco hasta que la termina. Y luego viene ya la etapa de corrección, que esa sí puede durar bastante tiempo. Ahora con la computadora uno aplasta control V y pone cierta palabra y puede ver las veces que se repite y tiene que trabajar sobre ese tipo de frases, ¿no? Y también otro consejo es hacerla leer por otras personas, ¿no? Entonces, recibir el consejo. Aquí tengo a varias correctoras de texto, una de ellas es mi esposa, aunque ahora último está full ocupada, entonces en mis 2 últimos libros no han pasado por su juicio, pero me ha ayudado bastante, ¿no? También con un amigo mío que es escritor, Ernesto Torres Terán, nos leemos las obras cuando están aún no están publicadas, ¿no? Y nos hacemos críticas con la regla de que si quiero te escucho y si no, no estoy de acuerdo, pero no nos ponemos bravos, o sea, que esta parte está feísima, esta parte, o sea, pero nos damos duro y ese es un tercer consejo, pero la lectura, el escribir cuando haya silencio, ahora yo escribo siempre de 5 a 6, antes escribía de noche, debe estar en un sitio tranquilo, yo escucho, cuando escribo en silencio. Yo escucho mucha música cuando estoy pensando, no escribiendo, pero estoy pensando en la historia. Hay una parte, como yo dije, de escribir sin escribir, entonces estoy pensando en la historia, veo los momentos, ahí puedo oír música. A mí no me gusta música. Tengo amigos que escriben con rock. Yo realmente eso no podría. Y ahí pienso ciertos cambios, ciertas directrices de la obra, las ejecuto y ya cuando escribo en silencio. Tal vez esos son los tips que puedo dar. Y la corrección personal sí tiene que ser fuerte, fuerte, ¿no? Me encanta, Hans, qué lindo. Investigación también, investigación, ¿no? La inspiración. Sí, la inspiración es cuando uno tiene la idea, anota las partes básicas y empieza la historia, ¿no? Tiene que ver también cómo empiezo la historia, hay el punto de vista de cómo hacerlo. Por ejemplo, este libro, Firmamento, que es de ciencia ficción, tiene varias historias ahí dentro de ella y lo que más se me hizo complicado fue el armarla, porque antes estaba con otro orden de los capítulos y no me convencía y yo hasta que cuando ya la puse en el orden que yo pensaba que debía ser, ahí como que hizo clic y ahí me encantó, ¿no? Uh-huh. Son los Muchas tips gracias, nos ha dado Hans un montón de tips de autores, ¿no? Entre los autores recomendados, pues están Cortázar, Asimov, Don Quijote, nos quedamos con su consejo de leer variado. Entre los tips de escritura están por un lado la disciplina, por otro lado la inspiración,
me encanta esta descripción de la etapa de escribir sin escribir, hacerlo en la madrugada, con música, pero también el hecho de escribir por procesos, de tener una disciplina, de hacerse revisar. Entonces, me encanta y luego les voy a compartir por redes unas historias con este resumen de lo que Hans nos ha dicho para que ustedes lo puedan tener anotado y lo guarden como recordatorio. Tengo también anotadas algunas otras preguntas del público. Algunas pues ya las ha respondido. Él mencionó también que tiene mucho de autodidacta su trabajo y también como alguno de los elementos más complejos que ha leído, pues este cuento maravilloso de Cortázar. Ahora, a mí me encanta la relación que tiene con sus lectores. Bueno, acá ya le preguntaban si escribir de mañana o de noche. Usted nos contó, no sé si quiera agregar algo de cuál es el mejor momento para escribir antes de hacerle la siguiente pregunta. Bueno, antes, yo cuando llegaba del trabajo, debe ser algo con disciplina o con rutina, ¿no? Entonces, yo por la noche escribía, a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana y el día siguiente me iba a trabajar, como dicen, como el pago. O sea, para mí no me afectaba la mala noche. Pero ahora encuentro que es más grato escribir en la mañanita, ¿no? Y sigo ahí también es importante leer los consejos de otros escritores. No, bueno, cada uno sigue lo que más le impacta, ¿no? Y algo que yo he seguido siempre es lo que dijo Hemingway, otro autor que yo sigo como autores norteamericanos, Hemingway, Faulkner, y el escritor de La Perla, que es una de las, John Steinbeck, y La Perla es una de las mejores novelas cortas que yo he leído. Entonces Hemingway aconsejó a los escritores que si escriben 2 páginas al día, suficiente, porque no hay que dejar que el pozo se seque. No son palabras mías, son de Hemingway. Entonces ahora que yo escribo a las 5, estoy terminando 6 y pico, y escribo unas 2, 3 páginas y ya me siento que cumplí mi día. Al día siguiente reviso lo que he leído, hago correcciones y 2 páginas más, aunque a veces en un fin de semana escribo todo un sábado y cuando ya me doy cuenta ya tengo 80, ya tengo 90 páginas y aún faltan cosas así. Y ahora, antes escribía una novela maratón con el robo que tuvo y todo, la tuve que rehacer, me tardé 8 años. Ahora escribo, gracias a Dios, y al haber aprendido en etapa de corrección sobre todo, ahora escribo una novela por año, más o menos a ese ritmo. Aquí también nos está contestando, porque hacer una pregunta, ¿cuántas novelas escribe por año? Vemos que aproximadamente una al año. Gracias por ese testimonio, Hans, para todas las personas que aquí nos han dicho que quieren escribir, que sueñan por escribir. Creo que es de muchísima utilidad escuchar todos estos tips y ver cómo esta fusión entre la inspiración y también la disciplina inmensa. Y vemos que en los horarios que usted escoge son horarios de paz, de calma, en los que podemos estar solos. Ahora, cuénteme un poquito sobre su relación con el lector, ¿sí? ¿Usted piensa en el lector cuando escribe? ¿Cómo es, digamos, o qué conexión tiene usted con los lectores? Bien, yo cuando escribo, tal vez la única vez, bueno, han sido 2 veces, ¿no? Que he escrito bajo un mandato, o sea, el mandato que dio la estadística que me presentó mi hijo y unos amigos de él también en otros colegios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había pensado yo en escribir ese tipo de obra. Y otra fue cuando Santillana me dijo que escriba 3 historias que tenían que ver no tanto con la religión, pero sí 3 historias de guerra, pero que tengan que ver con la esperanza. Entonces eso fue también una tarea un poco complicada, pero lo hice. Y el libro ya está, no lo tengo por aquí cerca, se llama En medio de la guerra, ¿no? Y
entonces, ¿qué relación tengo con los lectores, ¿no? Yo cuando escribo, principalmente escribo lo que se me viene, lo que pienso, lo que me agrada escribir. Entonces, presiento que si me gusta a mí, le puede gustar también a otras personas. Tal vez esa es la relación. Pero mi mayor nexo que tengo con los lectores son de la edad infantil, edad juvenil, por los conversatorios que he tenido en los colegios, que en estos 12 años ya de estar con editoriales, ha sido fabuloso, fabulosa. Una experiencia extraordinaria. Eh, bueno, he ido a muchos colegios, no quiero vanagloriarme, pero he ido en Guayaquil, en Quito, en Quevedo, en Babahoyo, en Puerto Viejo. Realmente he quedado asombrado de lo que uno sin querer podía causar en otros chicos. Yo llegaba a un colegio, estaba lleno de imágenes, de cuadros que habían hecho los chicos de mi historia, y no una vez, muchas veces, ¿no? En un colegio salesiano femenino, no me acuerdo ahorita el nombre, que leyeron que leyeron Soldado 31-3, Margarita Bojo, ya por ahí me soplaron como en el colegio, ¿ya? Y si es, como no les gustó el final, porque el final queda como abierto, y fue así a propósito, ¿no? Hicieron 3 finales, ¿ya? Tuvieron que hacer 3 finales de la obra, y porque se quedaron con esas ansias bueno, aquí no hay un final, quedó como un final abierto, pero fue así a propósito, ¿no? Y entonces, con las preguntas que hacen, que han hecho, me he sentido muy bien, y yo creo que he aprendido más que lo que yo les pude haber dado a ellos. Así es. Entonces, Qué ahí linda esa fue relación con los un nexo, lectores. Qué linda esa un relación nexo con los bien fuerte. lectores, con los niños. Sí, aquí María Mercedes García pone, yo lo espero en el IPAC. Ah, sí, Creo eso que del esa día 10, el posibilidad, día 10 vamos a estar allí, sí. genial, esa posibilidad de poder hablar de cerca con las personas que leen los textos, hay un intercambio interesante también, que contribuye, por supuesto, también de pronto a nuevas obras, ¿verdad? En la novela Maratón encontramos una descripción sobre la actividad de correr como deporte. Sí, yo le comenté que una de las cualidades literarias que siento que maneja a la perfección Hans Verdi, es la razón por la cual les recomiendo tanto su lectura, es que nos hace sentir muy de cerca las historias que él nos narra, ¿sí? Y tiene un gran poder descriptivo. En la novela Maratón nos describe lo que es correr para la protagonista. Les leo un pequeño fragmento. Porque correr bajo la lluvia es un poema que no se escribe, se lo vive. El cuerpo genera por sí solo la combustión requerida para debilitar el frío que genera el torrente. Es como si nos moviésemos dentro de una membrana. Yo le contaba a Hans que, bueno, yo no corro, pero que después de leer esta novela me daban unas ganas de empezar ya también a trotar. Cuéntenos, Hans, su relación con el deporte, de pronto el deporte como forma de vida, o si ha tenido alguna otra influencia en su literatura, además de esta obra Maratón. Bueno, te cuento que en el barrio que yo viví, Amarili Fuentes y Oriente, en el sur, barrio Centenario Sur, éramos un gran grupo de chicos, ¿no? Ahora ya no se vive muy poco lo que es el barrio, ¿ya? Y en el barrio nos gustaba mucho hacer deporte. Teníamos el deporte en primer lugar, y, por ejemplo, un amigo en unas bodeguitas habíamos hecho pesas con cemento, con, con todo eso. Veíamos las películas de Bruce Lee, de Chuck Norris, nos encantaba. Eso hizo que yo ingrese en artes marciales, estuve años en taekwondo, participé por Guayas, me noquearon también, gané muchas peleas, y entre las cosas que hacíamos en el barrio era correr, y nos íbamos al puerto
cogíamos la 25 de julio, eran 8 kilómetros, y nos íbamos de madrugada, un grupo de 15, 20 chicos hasta el pueblo. Regresamos después haciendo dedo, porque estábamos cansados, ¿no? Entonces ahí empecé a correr, a hacer deporte. Bueno, en el colegio, en el Cristóbal que yo estuve, jugaba básquet, era arquero. En la Politécnica también fui guardaballas. Y, y ya después me gustó correr. Ya cuando uno ya se casa, ya no ve a los amigos. Incluso hoy en día corro, pero con mi perro, ¿no? Porque yo he llegado a ser corredor solitario. Y ahí también me gusta pensar, ahí también escribo sin escribir. Y, y realmente todo lo que está escrito es porque lo viví. Y participé también en varias carreras, hice que mis hijos también corran, íbamos al parque y cuando había un circuito yo les tomaba el tiempo. Había dicho este viejo, estás loco, ¿no? Les tomaba el tiempo que corrían, pero ahora todos hacen deporte, todos trotan, todos van al gimnasio y, y bueno, también participamos en la carrera del Sol de Salinas, la carrera de Diario Expreso, ahí metidos. Entonces, ahora ellos también son deportistas, ¿no? Pero todas esas historias reales fueron trasladadas a maratón, y principalmente una que hasta ahora me acuerdo es que fue la carrera de Diario Expreso. Entonces yo me había entrenado y todo no para ganar, pues, porque ahí ganó uno de Kenia y hizo eso en menos tiempo, pues, ¿no? Obviamente, yo quería era llegar, ¿no? Y sí llegué, pero ya en la última instancia, yo venía trotando y escuchaba un clap, 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 clap atrás mío, ¿no? Y ese clap, clap se iba haciendo más, más fuerte. Y me pasa a alguien que seguramente fue un soldado del CENEPA, porque llevaba una pierna falsa, como una prótesis, ¿ya? Y me pasa el que tiene prótesis. Yo digo, estoy peor. Y todavía me pasa y dice, vamos adelante, ¿no? Entonces, dándome ánimo, este señor lo que me hizo fue desmotivar. Eso está en la novela porque son cosas reales. O como una persona que iba adelante mío, tenía con exceso de peso, y yo digo, bueno, a este sí lo paso. Entonces yo bajaba la cabeza y aumentaba la velocidad, y cuando veía, estaba ahí todavía, no puede ser, yo tengo que estar más cerca. Entonces todas esas cosas que yo viví, tuve que correr también para escribirlas, ¿no? Muchas gracias. Vemos entonces la influencia de la experiencia en la vida real y de cómo esta influye pues en la literatura, pero también conversamos nosotros sobre la influencia de las lecturas. En esta misma obra, Maratón, es muy evidente que usted enriquece el texto con lectura, con investigación. Por ejemplo, cuando se describe la maratón en la ciudad de Lorena la Bella, se relata, se narra una historia muy bonita, ¿no? Se menciona que fue en una de esas calles donde Louis Armstrong y dos de sus músicos, evocando sus conciertos sobre el río Mississippi, lo narra en la novela, cantó sobre una tarima, ¿verdad? Que se parecía a un barco de vapor junto a la línea de la meta. Y todo el tiempo, de principio a fin, estuvo cantando ahí Louis Armstrong, y que cantó como 45 veces What a Wonderful World. Entonces, Claro. yo le contaba que ese tipo de historias son como caramelos para los lectores, y nos muestran a los lectores que hay una investigación, que hay una lectura detrás, y que también aprendemos un poco de historia, ¿no? De algunas lecturas interesantes que usted tiene que haber hecho para realizar esta novela. Cuéntenos cómo es su proceso de lectura para incluir en los libros. ¿Usted las planifica, las lee antes o la leyó y entonces se le ocurrió? ¿Cómo es este tema de la relación entre la lectura y la escritura?
Bien, en el caso de maratón, precisamente hay muchos datos que son reales porque realmente, porque uno tiene que colocar hechos, no, o sea, tiene que anclarse en la realidad, ¿no? Como la distancia que se corre, por qué se cambió cierta distancia, eh, el tiempo que tardan las personas élites en llegar, y también paso nombrando los héroes de la maratón, cuando nació la maratón, cuando a las mujeres también les era prohibido correr y a una chica en Boston la quieren sacar de la carrera, pero los corredores se unen para que no la saquen, ¿no? Esa historia de la maratón real, eso obviamente fue investigado y uno tiene ahí la forma de cómo ir colocándola sin plagiar nada, porque lo que yo estoy avisorando es algo real de la maratón. O como el gran Abebe Bikila, que ganó las Olimpiadas, me parece, de Roma, corriendo descalzo. Fue el único hasta ahora que ha corrido descalzo y ha ganado una medalla de oro, ¿no? Pero hay otras que son inspiraciones, por ejemplo la de Neil Armstrong, la que canta 40 y tantas veces, es, es como yo quisiera que sea una maratón. O sea, eso fue una Ok, inspiración, que son pequeñas cositas que uno cuando escribe la historia se le viene. Y, ok, y de eso, muchísimas. por ejemplo, acá en Firmamento tuve que investigar, eh, investigar mucho sobre Neil Armstrong, sobre su viaje a la Luna, y ahí sale un poco la historia, porque después que va a la Luna, ¿por qué se fue a la cueva de los tallos? O sea, eso es la parte real, pero la parte imaginativa, la parte de inspiración es llenar las hojas pensando por qué se fue a la cueva de los tallos. Entonces ahí viene ya la parte fantástica, las placas de oro que estaban allí, las que se robaron. Se dice que fueron los soldados norteamericanos. Entonces uno llena con imaginación la parte real. ¿Ya? Entonces, no sé si pude explicarme Por bien, pero supuesto que sí, muchísimas esa, gracias. Es súper importante y nos vamos con la idea de cómo la lectura influye e enriquece la escritura, ya sea que directamente se aborden esas lecturas en la obra, como que no es que se abordan directamente, pero son lecturas que le van mostrando a Hans caminos de escritura, como él dio el ejemplo, pues como usted da el ejemplo, Hans, del texto de Cortázar, que le enseña el poderoso poder de la verosimilitud, ¿verdad? De que se puede escribir de claro. cualquier cosa siempre que la historia sea creíble. Estamos hacia el final del en vivo y no quisiera dejar de decirles a quienes están aquí con nosotros eh, que, que, es posible que puedan encontrar los libros de Hans. Yo los quiero invitar a que lean algunos de sus cuentos para quienes tienen hijos pequeños o jovencitos, pues hay algunos libros. Aquí Andrea Hernández ya nos comentó que Julieta quiere leer el siguiente cuento, el siguiente libro, perdón, que es una mini novela, Viaje al cráter de él. Ay, siempre me confundo en pronunciarlo. Gorongoro. Norongor, ¿cómo es? Gorongoro. Gorongoro. Entonces, este libro ya lo quiere leer Julieta. Julieta tiene 11 años y queremos, de pronto como mamás, como papás, como tíos, saber qué libros recomendar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, qué libro leerles. Entonces tenemos aquí pues este increíble libro, tenemos Casita Casona Casuna. Estos libros se pueden encontrar en algunas librerías, pero también se los pueden pedir directamente a Hans Ver por Instagram. Claro. Si ustedes le escriben por interno, Hans les puede enviar el libro. Cuente un poquito, Hans, cómo es este proceso con usted. Ya, bien, mis obras están en Casa Morada en Guayaquil, no todas, porque
las de literatura infantil y juvenil, las vende directamente Santillana, SM y en mayor proporción en los colegios, ¿no? Y las otras obras mías, más que todo para adultos, como Firmamento, como Las Luces de la Felicidad, como Maratón, están y como Hamelin también, el informe Hamelin, están en Cacho Morales, ¿no? Y también en librería Rayuela en Quito, sí. Pero aparte de eso, si es que me escriben internamente a mi cuenta de Instagram, yo le digo el costo y el envío es por entrega. Así es, esto es muy importante que nosotros como audiencia también no veamos a los escritores como personas que están al otro lado de la esfera del universo, son personas a las que tenemos acceso, con quienes podemos comunicarnos, con quienes podemos compartir. Muchos escritores felices de compartirnos sus libros, en el caso de Hans, él nos los puede hacer llegar cuando se lo pedimos por Instagram. Y también no quiero olvidar de anunciar al público que usted va a estar mañana en la Universidad de las Artes, ¿cierto? Tiene un programa, usted tiene una invitación mañana en la Universidad de las Artes. Cuéntenos un poco de ese programa. Bien, a las 5 de la tarde, un ratito, Lore, pásame la corbata. En la Universidad de las Artes, en la biblioteca. En la Universidad de las Artes, primer piso, es en el auditorio. Es en el auditorio. Sí, es un pequeño auditorio, pero es a las 5 de la tarde en el primer piso, ¿no? Y el tema mío es, ¿ya para qué la ficción? Con todo, porque la ficción se divide en tres categorías, ¿no? Principales, porque hay otras subgéneros, como el género gótico, pero las tres básicas son fantástica, ciencia ficción y también la literatura del terror. Entonces, ya para qué ciencia ficción, con todo lo que estamos viviendo, ¿se necesita o no la ciencia ficción? Bueno, yo he escrito de ciencia ficción, Firmamento, que ganó el premio La Linares, y aquí me faltó decir que Steve Hawkins, que es siempre lo leí dentro de mis lecturas, no solamente de novelas, sino de personas reales que yo he seguido, y uno de ellos fue Steve Hawkins. Toda la vida me encantó. Entonces, él es mi héroe aquí porque él va a crea un plan para robar eso que estaba en la Cueva de los Tallos, ¿no? Y este es otro libro de ciencia, o sea, una mezcla de libro policial y ciencia ficción. Ahí se ve un agujero negro, una cuestión así, es ciencia ficción y policial. Se llama Las Luces de la Felicidad, donde también está Steve Hawkins, donde él lo empiezo a hacer como personaje, pero ahí es su principio. Entonces él es un astrónomo importante que siempre quiso ser policía en la historia. Entonces es una mezcla de policial y ciencia ficción. Entonces Steve Hawkins con mi personaje, Guayaco, se juntan para tratar de descubrir esa trama. ¿Ya? Excelente, Hans. Y siempre... Estén atentos a mis redes porque después de este live yo les voy a poner una cajita para que ustedes me compartan qué texto que nos ha compartido Hans esta noche les interesa más leer, qué historia les interesaría más conocer y tener la experiencia de lectura, ¿verdad? Para despedirnos, porque ya estamos a pocos minutos de cerrar el live, yo quería recomendar sobre todo que a las personas que tienen hijos, ¿verdad? Sobrinos, recordarles la importancia de la lectura, justamente oral también, de coger el libro, sentarse con los chicos, leerlos, y les recomiendo altamente, pues, Casita Casona Casuna. Personalmente la he trabajado con algunos niños, con mis propios hijos, y es una novela que me empuja hacia la reflexión de las emociones. Una de las cosas que yo más valoro en la literatura de Hans es que tiene una gran posibilidad de descripción también de las emociones, no solamente de situaciones externas, como hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, como el deporte,
sino también la descripción de las emociones. Y esto ayuda a que los chicos, los niños y nosotros los adultos también reconozcamos cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Salir de ese falso positivismo, abrazar también las emociones tristes, las emociones de nostalgia, conocer toda la gama de emociones que tenemos y darle una voz a esas emociones para que justamente fluyan, ¿cierto? Y en Casita Casona Casuna tenemos la emoción de la despedida, del transformarnos, del crecer. Aquí nos están preguntando algo sobre que hay un libro que habla, donde la mayoría de los protagonistas son animales, y le preguntan cuál es el título. Cuéntenos, Hans. Ese se llama Segundo de a Bordo. Segundo de a Bordo es un libro de cuentos. ¿Y por qué se llama así? Porque en una familia había un pastor alemán, líder, héroe de la ciudad, había salvado, y también había un pup de los perros chiquitos, y el pup era completamente secundario, ¿no? Y aunque no va a ser spoiler porque eso ocurre en la tercera página, pácate, se muere el pastor alemán. Entonces el segundo de a bordo tiene que ahora ser nunca iba a ser como el pastor. Pero hay situaciones donde el perrito se tiene que valer y tiene que demostrar su valía también. Y hay otras historias también. Así es entrañable esa historia, por eso en algunas de mis historias he puesto el pastor alemán por todos lados, así que muchísimas gracias por esa pregunta. Hans está muy presente en su literatura, pues el amor a la familia, el amor a los animales, el amor a lo cotidiano. No sé si para cerrar, Hans, usted nos quiera contar por qué esta opción de literatura, ¿cierto? Usted me comentó en algún momento que no le gusta tanto esa opción de escoger para usted como escritor lo que define como literatura dura, con un realismo muy duro. Usted prefiere abordar los temas de otra naturaleza. ¿Qué le parece si para cerrar nos cuenta un poquito sobre esta postura? Bien, yo el caso de la literatura dura, alguna vez la leí con Truman Capote, pero hoy en día sí hay una corriente de literatura dura que realmente para lo que se vive en la ciudad, en el mundo entero, realmente leer de lo que uno ha visto y se vive para mí no es grato porque estoy en lo mismo, y siempre la literatura para mí es hasta cierto punto un escape a otro mundo. No necesariamente tiene que ser de finales felices ni nada de eso, ¿no? Pero sí otros ámbitos, otros lugares, otras historias. No lo que estoy viviendo. O sea, eso es más o menos la respuesta. Muchísimas gracias, Hans. Aquí nos están escribiendo de su audiencia que les ha gustado mucho el live de hoy, que nos deja con muchas ganas de leer y escribir. En verdad, a mí me ha inspirado muchísimo, y tanto en sus obras literarias como en las charlas que hemos tenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por su increíble generosidad. Y bueno, nos despedimos, ya son las 7:30, hora de terminar el live, y muchísimas gracias a todos. Voy a dejar subida esta charla, si alguien pues la podrán escuchar en diferido. Así que muchísimas gracias a todos y hasta muy, muy pronto. Vamos a continuar con este programa. La próxima semana tenemos también como invitado a Oscar Vela, así que esperemos, Hans, que nos acompañe junto con esta amable audiencia. Bueno, muchas gracias, ¿no? También de mi parte, por los asistentes, gracias a ti, Mariela, también por la invitación. Y les cuento que mañana me voy a poner esta corbata, como voy a hablar de ciencia ficción, siempre cuando yo hablaba a los estudiantes me ponía una corbata que iba con el tema, es lo posible, ¿no? Y siempre esta corbata es de estreno, es una fotografía del telescopio Hubble, hecha en corbata. Entonces, para mí van a estar acorde al tema de ciencia ficción. Genial, esperamos vernos mañana. Gracias a todos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Chao, chao. Chaito. Sí.